Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, acá por TLV1, y con los colegas, y no obstante amigos, Héctor Juliano y Raúl Canicova. Especialmente amigos, sí. Y estamos ya en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, conflicto más importante del siglo XX y de todos los tiempos según los especialistas. Brevísimo raconto para los espectadores. En los dos últimos programas nosotros ya hemos encarado el Frente del Oeste en el año 44. Los hitos más importantes de este segundo semestre del 44 fueron el desembarco y la batalla de Normandía, porque todo el mundo habla del desembarco, pero lo importante fue la batalla de Normandía, donde la cabeza de playa estuvo luchando 2 meses hasta que con la ruptura de la bolsa de Falaise a mediados de agosto, recién allí pudieron romper el cerco alemán, que pese a la inferioridad de fuerzas tenía contenida las fuerzas anglo-norteamericanas sobre el perímetro de la costa, con la toma de Caen, bolsa de Falaise. Eso lo vimos en programas anteriores. El segundo hito importante fue que una vez rota la bolsa, es claro, el espacio llano de la llanura francesa no dejaba líneas de defensa naturales, así que los alemanes emprendieron un repliegue ordenado hacia el oeste, reforzado por el hecho que los norteamericanos hicieron un desembarco al sur en Provenza, por lo cual también los alemanes, más que resistencia, se replegaron hacia el norte para reforzar el frente de Normandía primero y después replegarse hacia el Rin. Exacto. ¿No? Creo que dijimos también que ese frente del sur fue un frente prácticamente inútil, lo sirvió para distraer un poco, pero que no sirvió para frenar en Italia. Fue un retiro, no hubo grandes batallas. No, por supuesto que no. Una vez despejado eso, viene lo que se llama campaña de Francia, que en realidad fue un avance aliado, cuyo hito más importante fue la toma de París el 25 de agosto. Quiere decir que a fines de agosto recién los norteamericanos habían prácticamente completado la campaña de Francia. Pero quedaban dos teatros de operaciones delicados. Una al norte, donde por el plan de Montgomery, de Market Garden, que era una gran operación aerotransportada para tomar Arnhem y los puertos de Arnhem en el Bajo Rin, pretendía entrar por el norte de Alemania y caer sobre el Ruhr, que fracasó con una derrota anglo-norteamericana y que fue muy criticada en el ámbito aliado, sobre todo por la rivalidad entre norteamericanos e ingleses. Porque era una línea directa hacia el Ruhr y Berlín, eso es lo que quería hacer Montgomery, pero no era practicable, militarmente no era practicable eso. El tercer hito importante fue que, contra toda previsión, los alemanes largaron la ofensiva de las Ardenas a mediados de diciembre, donde nadie se imaginaba que una Alemania ya desgastada, bombardeada y todo, podía tomar una iniciativa que no tuvo resultados por la disparidad enorme de fuerzas, pero que desde el punto de vista táctico y psicológico significó un cimbronazo para los aliados. ¿Por qué? Porque los aliados estaban manejando en realidad una controversia. La toma del Ruhr, que en eso estaban fundamentalmente el mando británico más que nada, aunque Bradley también asentía. No, el Ruhr ahí estaban unificados. Claro, sí, o la marcha directa hacia el oeste-sudeste, en la cual estaban embanderados varios norteamericanos y de la cual era también partícipe Patton, que estaban urgidos en llegar a tomar contacto con los rusos porque el avance ruso estaba progresando más rápido que el del oeste, y en consecuencia la idea, en particular la de Patton, que él después tardíamente la encara, que era irrumpir con las fuerzas británicas hacia el sureste de Alemania, para entrar por Austria y por Checoslovaquia para frenar el avance ruso. Exactamente. Finalmente, como vamos a ver después en otros programas, lo hizo, pero lo obligaron a retroceder. Pero tardíamente. Lo hizo tardíamente. Pero así que esto desembocó en lo que vamos a ver. Después de Yalta eso quedó anulado. La bolsa del Ruhr. Entonces, hecho este raconto simplemente, este resumen de lo visto, que cada uno puede remitirse, fueron los dos últimos programas, queda el punto en el cual estamos.
aliados frente al muro del oeste. Una aclaración, los que alemanes llamaron... también. Muro del oeste o línea Sigfrido. Claro, yo no sabía eso. Y la barrera natural del Rin. Claro, la barrera del Rin. Yo no sabía eso. La denominación oficial alemana era Muro del Oeste. Sí. Y la expresión... Westwall, Muro del Oeste. Claro. Y los aliados le decían Siegfried y los aliados bautizaron línea Sigfrido, ¿no? Sí. Después vamos a hablar... Porque en realidad, pero para no adelantarnos, vamos a ver primero las operaciones que se hicieron al oeste del Rin, fundamentalmente a Kisgram. ¿Por qué? Porque los aliados avanzaron con poca resistencia, si bien los alemanes retrocedían lo más ordenadamente posible, es decir, no se produjo un colapso, sino un retiro organizado. Pero se dieron varias batallas menores. Una de ellas, por ejemplo, fue la batalla de Lorena. Porque no nos olvidemos que Lorena había sido provincia alemana, junto con Alsacia, y que la población mixta era como pasó con los flamencos en Bélgica, ya no entraban en un territorio donde había población como en Francia favorable, sino una población que al menos tomaba con frialdad la irrupción de los conquistadores anglo-norteamericanos. Sí, ¿no? por supuesto. Por eso la punta de lanza lo ponen a Delattre de Tassigny con algunas unidades francesas. Bueno, sí, el general para maquillar un poquito la cosa. Es claro. Y lo último es esto, acordémonos que el frente de Holanda quedó intocable porque Holanda resistió hasta el fin de la guerra. Sí. Tenía un gobierno afín, el gobierno Muset, pero también tenía el apoyo de gran parte de la población, por lo cual la ofensiva británica se mantuvo como eje en el norte para romper el Rin y caer sobre la bolsa del Ruhr, mientras que Bradley tenía la misión de romper por el sur para generar una bolsa. Porque hay algo que hay que contar, se empezó a correr la voz de que se iba a formar un reducto alpino, que nunca existió, pero empezó a circular, ahí empezó a circular la idea de un reducto alpino que abarcaba el norte de Italia, toda Austria, por supuesto, y sobre todo Baviera, y quizá parte de lo que hoy es la Eslovaquia y la República Checa. Esa idea de un núcleo central es la que preocupaba más que nada a los norteamericanos. Curioso es ver que, terminada la guerra, aunque nos adelantemos un poco, las zonas de administración, la inglesa está en el norte, la francesa en el centro y la americana en el sur. O sea, según la orientación que tenían, finalmente quedaron determinadas las zonas. La inglesa era evidentemente llegar a Berlín, pero a los norteamericanos no les interesaba Berlín. En primer lugar, había una negociación ya secreta con Stalin de que en realidad... Pero se confirmó en Yalta. Se confirmó en Yalta. Pero además Eisenhower sabía que el precio iba a ser muy alto. Dice, para un objetivo que es sobre todo de prestigio, para eso que el precio lo pongan los rusos. Había también una... El cálculo norteamericano efectivamente fue esto, pero déjame decir algo previo. Los anglo-norteamericanos en el oeste tenían una disyuntiva. O atacaban la bolsa del Ruhr, o la traspasaban por el sur y se dirigían directamente al Elba, con idea de frenar el avance soviético. Esa era una de las ideas. Porque la bolsa del Ruhr funcionando era el motor de guerra. La directiva de Hitler había sido, como Silesia estaba ya semi perdida, se dependía, pese a los inconvenientes de traslado, se dependía de la zona industrial del Ruhr. Por lo cual se le dio instrucciones a Model de que no la abandonara y que peleara hasta el último hombre. De hecho, fíjate, la pérdida de la guerra fue la pérdida de Silesia y del Ruhr. O sea, las dos zonas, se paró la industria, se paró todo. Claro, se pararon las municiones. Pero con esta aclaración, que un ala de la oficialidad norteamericana, entre las cuales se citan a Bradley, Patton y no sé quién otro. Patton dependía de Bradley, era el punta de lanza, ¿no? Hodge. Sí, había varios que decían que tácticamente, desde un punto de vista frío militar, esto hace acordar el plan Barbarroja
Moscú como objetivo militar frente a Ucrania como objetivo económico, ¿no? Los norteamericanos decían el Ruhr para paralizar el resto de la economía y la industria alemana, o el avance militar directo hacia Berlín, hacia el Elba, que después lo hacen hacia el sudeste, que toman contacto con los rusos en Torgau, pero ahí es donde, con un cálculo utilitario, Eisenhower juega para que la sangre la ponga a los rusos. Claro. Sí, siempre se ha insistido en que en Alemania será más permisivo, digamos, con una ofensiva de los aliados occidentales que con una ofensiva de la Unión Soviética. Sí. Pero hay un discurso de Goebbels de octubre del 42 donde dice, cuidado con confundir de que unos sean mejores que otros. Sí. Ambos son enemigos y no hay que autoengañarse en este sentido. ¿Por qué? Porque ya se conocía no solo la rendición incondicional, sino el plan Morgenthau. ¿Sí? Y se estaba realmente entre dos fuerzas dispuestas a una guerra total hasta el fin. Sí. Porque señalar que el plan Morgenthau era occidental, no era compartido por los tres. Era occidental, que era digamos, un ampliamiento y reducción de Alemania a una potencia puramente agrícola. Generado sobre todo en los Estados Unidos, sobre todo en los Estados Unidos. Inglaterra, ¿no? Además, no olvidemos los bombardeos terribles. A principios del 45 los ingleses emplean contra objetivos civiles como el viaducto de Bielefeld, bombas de 10 toneladas con los Lancaster, que son equivalentes, digamos, luego de la bomba atómica es lo más destructivo que hay. Y a partir de febrero del 45, fin de enero, la bomba de 45 kilos de napalm, que se empleó mucho en el Pacífico y contra Japón, en el último extremo de la guerra, pero también se empleó en Alemania. Se empezó a usar ya en diciembre del 44, los alrededores de Aquisgrán y todos los demás fueron bombardeados con napalm, digamos, por la desesperación, por la resistencia. Las ciudades, ya con bombardear objetivos civiles con napalm en fines del 45. Del 44. No, fines de enero del 45. Fines del 45. No, había dicho enero antes, claro. Por eso, tenemos este cuadro. La campaña de Francia había terminado, los aliados están cerca del Rin, pero antes se da la primera batalla en territorio alemán, que es la que vos manejas, la de Aquisgrán. Aquisgrán sigue siendo todavía la ciudad más al oeste de Alemania, está ahí en la frontera entre Bélgica y Alemania. Por eso tiene tres nombres, tres denominaciones. Claro, Aachen en alemán, y Aquisgrán o Aix-la-Chapelle en francés. Esa ciudad de Carlomagno es una ciudad histórica. Dicen que en 742 había nacido Carlomagno, aunque no está... no está aprobado, pero era la ciudad carolingia, ¿no? Y las más antiguas. Y ahí la Unidad Europea, la Europa que siempre se alrededor de Aquisgrán. Sería la capital política de Europa, inclusive ahora, ¿no? Aclaremos, al oeste del Rin, esto era un prolegómeno de lo que había mientras los alemanes reforzaban la línea Siegfried. A mediados de septiembre ya están los norteamericanos en las afueras de Aquisgrán, pero el plan era rodearla. Pues se sabía que era una ciudad, creo que había tenido 160.000 habitantes y quedaban 20.000 o menos. Sí, habían sido evacuados. Estaban algunas de las mejores unidades norteamericanas, como la primera de infantería, estaba la segunda de infantería, creo que estaba la tercera blindada, estaba Collins al frente de la primera de infantería. Y, Hodge y Collins eran los generales. Y los alemanes tenían un núcleo duro de 5.000 integrantes por varias divisiones que habían sido diezmadas, que estaban con el coronel Wilk, coronel general Wilk. Exactamente. Pero le dan lo que había de la Panzerlehr, que era una división especial. Siempre un resto. Siempre resto. Bueno, hay que contar que eran los restos. En Alemania empieza la guerra con divisiones de 18.000 integrantes, luego al promediar la guerra con 12.000, y ahora las divisiones tenían en el mejor de los casos 7.500, 8.000. Algunas llegaban a 8.000. Pero también va la Leibstandarte. Sí, la primera, el batallón de la división, creo que mandan un par de batallones. Un par de batallones. Había 11 tanques pesados, nada más, por eso, frente a una división. Después fue integrado con más. Claro, psicológicamente era la primera ciudad alemana
en ser... Exacto, y entraban en acción, empezaban a entrar en acción ¿cómo se llama? El Volkssturm, le llamaban granaderos populares, las brigadas de granaderos populares, los Volkssturm. Empezó, claro que eran o chicos muy jóvenes o hombres muy grandes con instrucción sumaria. Eran las que se llamaban Volksgrenadier. Sí, claro. Volksgrenadier. Que se crearon y se estrenaron, por así decirlo, allí. En realidad empiezan ahí. Ahora, en la frontera. las críticas propias de los norteamericanos, pero era obvio, era haberse enredado en una lucha callejera en una ciudad alemana que para más la habían arrasado, y que una ciudad arrasada a los fines prácticos de la defensa, como había pasado en Montecassino, se transformaba en a veces mejor parapeto de los defensores, y que no podía ser bombardeada indiscriminadamente porque como era zona de lucha, comprometía a sus propios hombres. Además se movilizó la población civil. Sí. Quiero decir algo de este gran autor, Charles Within, que tiene una biografía de Patton en San Martín, tiene el libro sobre los últimos días de Patton. Charles Within es un inglés que con 18 años... Tiene algo en la colección San Martín también, yo tengo algo de... La batalla de la Bolsa del Ruhr. Sí, claro. La biografía de Patton, y tiene varios libros de guerra. Tiene como 200 libros de ficción y no ficción. Y tiene con seudónimo un libro muy bueno, con el seudónimo de Leo Kessler, que es una biografía de Piper. Dicen que, claro, él invadió Alemania con 19 años, aprende muy bien alemán, luego enseña en la universidad, tanto en Alemania como en Inglaterra, y no oculta la empatía, no digo simpatía, cierta empatía por la cultura alemana. Entonces, reconforta en este libro ver cómo habla de la población civil, cómo habla del último combatiente, un chico, Peter Schaff, en la calle Weierstraße 17, porque la última defensa la hace Wilk con unos 300, 500 chicos jóvenes rejuntados. Sí. Esta es la última defensa, y cómo después de 30 años se encuentran los combatientes con civiles y combatientes norteamericanos y alemanes y en un ambiente de camaradería. Eso es muy importante, ¿no? Habla tiene un montón de anécdotas, pero sobre todo lo que habíamos dicho, ¿no? La lucha callejera, muy obstinada de los defensores, en inferioridad de condiciones, obvio, donde se infligen muchas pérdidas. Creo que hay 5.000 pérdidas por cada bando. Sí, es impresionante. ¿No? Y bueno, el último reducto en una ciudad chica, porque Aquisgrán, chica. O Aachen, o es la Chapelle, como le quieran llamar, Aquisgrán no es una ciudad grande, es una ciudad chica. Pertenece a ese triángulo, esas tres ciudades juntas, pegadas, Aquisgrán, Colonia y ¿cómo se llama? Y Bonn. Están muy pegadas una de otra, la otra. Ahora, del 1 al 20 de octubre, un avance por el norte y por el sur norteamericano hasta que se pueden reunir. Ha pasado 3 semanas durísimas. Durísimas, claro, la batalla duró 2 semanas y media, 3 semanas y todo aproximadamente. Y las versiones de fuente norteamericana fue que hubo fuertes recriminaciones por la cantidad de bajas de hombres que estaban utilizando en la lucha callejera, porque eso no estaba dentro de la idea. Podrían haber rodeado, podrían haber hecho otras cosas. Además que la línea occidental, al frente, la línea Sigfrido, era prácticamente inexpugnable, a pesar de que había estado abandonado, eso hay que decirlo también. Los alemanes lo habían dejado, como no lo habían usado en el 39, en el 40, estaba bastante abandonado eso. Hubo que hacerlo a todo. Rundstedt pidió que eso se organizara todo rápidamente porque lo iban a necesitar. Aunque ojo, que la línea Sigfrido estaba al este del Rin. Sí, claro. Aquisgrán estaba, claro, era por supuesto. 83% de los edificios destruidos. Sí. No, Aquisgrán fue una cosa devastadora porque la bombardearon y la cañonearon. Sobre todo hubo mucho duelo de artillería. Artillería sobre todo. Y algunos blindados. Y bombardeo además. Eso empezó mediados de septiembre y la ciudad se rindió el 21 de octubre, si no me equivoco. ¿no? Es decir, ya fue la primera experiencia y para los norteamericanos era bastante tenso
porque ellos temían el grado de resistencia alemana en su suelo patrio, y Aquisgrán fue una primera muestra. Una muestra muy dura. También alentada por la propaganda alemana, ¿no? Sí. Con Goebbels a la cabeza, porque ya se defendía el suelo que además patrio. era de la zona, creo que era renano. Claro, Esto es Renania, norte de Renania. Sí, un pueblito se llama Reit, ahí se escribe Renania. Y como comentario general que va a estar presente en todas estas acciones en el oeste, la tenacidad alemana de resistencia se hacía todavía con la esperanza de que un traspié, un golpe muy efectivo contra las fuerzas aliadas podría llevar a alguna forma de acuerdo de cese de fuego. Sí, sobre todo parcial. una revisión de la rendición incondicional. Claro, que esa esperanza era inviable, pero los alemanes la tenían. Lo que pasa es que lo que vos decís, claro, tiene doble filo esto. Por un lado, esa resistencia tremenda tiene dos aspectos. Una, la sospecha de que a lo mejor podría haber una revisión de la rendición incondicional, o una pelea, se empezó a especular también con eso, una pelea entre los aliados occidentales con la Unión Soviética. Sí. Una pelea, una discusión de ese tipo. Sí, sí. Y se creó una esperanza con eso. Pero por otro lado, lo que galvanizaba, y eso lo hemos visto ya en el año 43, cuando Montecassino, lo que galvanizaba es la condición inexorable de la rendición condicional. Entonces eso lograba, por lo menos entre los alemanes y en buena parte entre los italianos, ya veremos de qué manera, es decir, los alemanes se galvanizaron alrededor de su gobierno, los que eran afines al gobierno y los que no eran afines al gobierno también, por una cuestión de la defensa del suelo patrio. Esto es fundamental. Y además, eso que en algún momento también dijimos, que Alemania dejó, en la conducción de Alemania, dejó de ser Alemania por sobre todo para ser Europa por sobre todo, y se habló de la fortaleza Europa. Ya no se hablaba de Alemania, se hablaba de la fortaleza Europa. Y eso fue esa semántica, también la empezaron a usar los aliados, porque Eisenhower la usa Montgomery, ya empiezan a hablar, y Churchill sobre todo, usa la palabra fortaleza Europa. La idea mía de las cosas que uno ha leído desde el atentado del 20 de julio hasta la ofensiva de las Ardenas, siempre desde el punto de vista técnico-militar, fue que si se le daba un golpe, el propio Hitler participaba de eso, que si se le daba un golpe efectivo que desbaratase la defensa, podía abrirse la posibilidad de una negociación. Esa idea duró hasta el final. Es claro, la tuvieron hasta el último momento, pero... Por eso la ofensiva, la contraofensiva de las Ardenas, digamos, como la de rendición. Además de que, claro, la presencia del enemigo ya en territorio nacional, eso también motivaba de que tendría que haber una contraofensiva también. Pero lo que pasa que, y esto pues tenemos que cerrar el bloque, los aliados pensaron entonces que para aferrar fuerzas al norte de Aquisgrán, entonces ahí en la zona norte de Westfalia, había que atacar a través del Jürgens, el bosque de Jürgenswald. El bosque de Jürgen. Jürgen es considerada, y no Arnhem, la última victoria alemana. Porque es una victoria defensiva. Bueno, Arnhem también. Pero eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, entre el 19 de septiembre de 1944 al 10 de febrero del 45, o sea,
varios meses, se libró la batalla del bosque de Hürgen. Es una zona donde hay valles y bosques prácticamente impenetrables, pues son coníferas, es una zona oscura, sí. Porque claro, poco sol. Por eso uno de los libros se llama Dark and Bloody Hürgen, de McDonald's, que lamentablemente no lo tengo. Aclaremos, el bosque de Hürgen como zona geográfica abarca parte de Alemania, Bélgica y un poquito de Luxemburgo, pero es prácticamente parte de las Ardenas. Germano-belga, una parte de las Ardenas, sí. O de lo que los alemanes llaman Westerwald, porque las Ardenas tiene varios nombres, ¿no? Es el Westerwald. La batalla se da en 130 kilómetros cuadrados. Buenos Aires tiene 209 kilómetros cuadrados, ¿no? Sigue siendo, para las fuerzas norteamericanas y para la historia de Estados Unidos, la batalla más larga y enconada que solos ellos han librado, y con la mayor cantidad de bajas relativas en relación a las fuerzas empleadas. Sí. Es realmente una victoria defensiva alemana, ¿no? Y ocupa esta zona entre el Ruhr y Aquisgrán, precisamente, y también se le criticó de que los aliados se empeñaron inútilmente en avanzar a través de un bosque, en un objetivo cuando Aquisgrán ya podía haber sido ordenado, y bueno, y Hürgen de alguna medida que no podían avanzar blindados en esa zona. Además, claro. Y no podía ser bombardeado con precisión. No. Así que hubo un combate, la artillería alemana, que era muy numerosa, pues, va cambiando en el curso de la guerra. Lo que es arma defensiva esencial es la artillería y los antitanques y la antiaérea, ¿no? Y se tiraba a las grandes coníferas porque se caían y se astillaban, y era un arma anexa. Era tremendo, ¿no? Además, fortines, campos minados, búnker, todo lo que ustedes se pueden imaginar en medio de una zona boscosa densa. Con el invierno encima, porque eso se libró en invierno. El epicentro de la batalla fue en diciembre, enero, que es cuando pleno invierno, y con una cantidad de bajas enorme, además de provocar, que esto es el problema, el quiebre psíquico de las tropas, no en los alemanes, sino en los norteamericanos. Se empezaron a cometer atrocidades y actos de locura, se vieron, ¿no? Eso hablaba del carácter traumático que tuvo para los norteamericanos. Exactamente, por eso produjo actos de locuras, pero además se vieron escenas terribles, por ejemplo, qué sé yo, gente que estaba loca caminando con bolsas con orejas o con dientes, arrancaban dientes a los cadáveres, empezaron a una serie de actos psicopáticos que lo denuncia. Es interesante en el libro de Atkinson, que este libro es muy interesante porque denuncia estas cosas como una situación de quiebre. Y ahí quien era corresponsal en esa zona es Ernest Hemingway, el famoso escritor norteamericano, ¿no? Sí. El autor de Por quién doblan las campanas y el viejo y el mar, etcétera, el novelista americano. Él dice que nunca había visto muchos horrores, pero nunca uno igual. Y en la correspondencia de las tropas de ambos lados, pero sobre todo del lado norteamericano, que son los que más se conservan, la correspondencia, en todas se figura la palabra horror, ¿no? El horror de ese bosque, ¿no? Fue una batalla de 4 meses. No nos olvidemos que la batalla del bosque de Hürgen ocurrió antes de la ofensiva de las Ardenas, por lo cual fue un desgaste norteamericano. Empezó antes, pero fue contemporáneo, acompañó. Después sí duró hasta febrero. Y otra cosa más es que vos comentabas, la zona boscosa, cuasi selvática del bosque, de la humedad, de la falta de visibilidad, se vio agravada porque los alemanes volaron una presa que inundó parte de la zona contigua de acceso, con lo cual también los norteamericanos tenían problemas para hacer llegar sus refuerzos a las tropas que quedaron pegadas al terreno. Y eso aumentó más. Fue una de las encrucijadas más jorobadas que tuvieron los norteamericanos. Una vez tomado Aquisgrán, fueron trasladadas algunas de las buenas unidades norteamericanas. Alguien dice por ahí, pero no es Hemingway, es otro, no me acuerdo. Dice por allí que el bosque de Hürgen
de Hürtgen era parecía sacado de los cuentos de los hermanos, el típico bosque de nieblas y demás sacado de los cuentos de los hermanos Grimm. No me acuerdo quién dice esto, pero la imagen es así, ¿no? Hace poco yo vi un documental que refrescaba lo que había sido y mostraba las imágenes hoy que parecen idílicas de un bosque floreciente, de que se utiliza para paseos en bicicleta, etcétera, y todo. Y recordaba eso, dice, cómo quedaron hasta sepultadas por el follaje, nidos de ametrallador, etcétera, porque como los alemanes conocían mejor el terreno, ellos cambiaban las posiciones de tiro, porque conocían mejor el terreno y los mejores ángulos de cerco, de tal manera que había tropas norteamericanas de avanzada que de golpe quedaban expuestas a fuego de retaguardia, ¿no? Hacía acordar a es que era así, no, es que era un lugar muy lindo. Ahí la canción del Westerwald-Lied dice, oh du schöne Westerwald, oh tu bello bosque del oeste, que es la Sardina. Sí, el lugar es muy lindo. Creo que había 14 divisiones norteamericanas con más efectivos que por 12 alemanas, 5 eran Volksgrenadier, que eran no eran tropas de primera línea, pero que en el bosque se comportaron muy bien, los Volksgrenadier. Yo tengo acá anotado que los norteamericanos tuvieron 33.000 una verdadera fuerza de la gleba, ¿no? Porque en realidad es la fuerza del Volkssturm, los Volksgrenadier, eran la fuerza de la gleba, era como volver a los lansquenetes de la Edad Media, ¿no? La tropa de leva, asalto popular, tiene varios nombres, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿no? Las brigadas populares. Tuvieron 30.000 bajas norteamericanos. 33.000 bajas. Comparado con lo que tuvieron en Normandía y en el... Empeñaron en la batalla más de 120.000 hombres y tuvieron 33.000 bajas. Sí. Ahora, la novena de infantería para el 16 de octubre, para hacer 2,5 kilómetros son 25 cuadras. Claro, exactamente. Tuvo 4.500 bajas. Sí, ¿Qué pasa? Que esto fue opacado por la contraofensiva de Ardenas. Entonces Arnhem y Ardenas se llevan todo, y no Aquisgrán y Jürgen. Exacto. No, de no haber existido las Ardenas, esto sería el punto más acentuado. Lo que pasa es que son contemporáneos. Suceden en el mismo momento. Este es el asunto, ¿no? Y eso, pero eso sí, no se puede negar que esto, para mí, ¿no? Le quitó Aquisgrán, el Westwald y el bosque de Hürtgen, le quitó fuerza a la ofensiva de las Ardenas, porque tuvieron que tener esa tropa entretenida allí, para ambos lados, ¿no? Para ambos lados, sí. Para ambos lados. Lo que pasa es que los recursos aliados eran tan grandes que... La batalla de las Ardenas fue tan secreta que involucró a fuerzas que estaban comprometidas sin saber de que se iba a desarrollar. Hubo equívocos también. Muchas divisiones norteamericanas estaban muy bien entrenadas, pero nunca habían combatido en zona de bosques así, porque debe haber en Estados Unidos, Montana y eso, algo parecido, pero no estaban experimentadas como algunas unidades alemanas que habían combatido en Rusia. Las remotas, sí había antecedentes, pero los antecedentes eran tan antiguos que se remontaban a la guerra civil, de manera que no podía haber experiencia directa. Es que, claro. Sí, en Virginia hay muchas batallas, ¿no es cierto? Springfield y otras que han sido, o Bull Run y demás, que han sido en la guerra civil norteamericana, que fueron adentro de los bosques, pero era remoto eso. Había pueblos, Smith y Duren, que están ahí en el bosque, y para tomar eso se unía, digamos, lo que era la guerra en el bosque con la guerra en las casas, las casamatas, los pueblitos. Era más un ambiente, era el que ha estado allí en invierno, en esa zona, entre Picardía y la frontera alemana, es tristísimo para uno que no está acostumbrado. La gente estaba acostumbrada allí, pero es gris, encapotado, nieva, y un frío intenso y húmedo, provocado por el bosque. Es decir, es un medio duro en invierno, eso sí, es muy lindo en verano eso, en primavera, pero no en invierno. Entonces, lo del bosque de Hürtgen, por otra parte, se prolongó hasta febrero del 45, ¿no? Se estuvo luchando desde septiembre del 44 hasta febrero del 45. Hasta febrero del 45. Por la cantidad de... Y fíjate que cuando termina esto, en realidad ya viene el derrumbe, porque ya cae el Ruhr. Es
decir, claro. el Ruhr. No, sí, coincidió con la no. caída del Ruhr. Ahora, no vamos a entrar, en el próximo bloque entramos propiamente a la Bolsa de las Ardenas, pero acá lo que se abría era que mientras se desarrollaba la batalla del bosque de Hürtgen y una vez neutralizada la ofensiva de las Ardenas, que las postrimerías se dan el día 15 de enero. A mediados de enero es cuando ya el esfuerzo alemán es contenido y empieza el repliegue, ¿no? En ese momento los norteamericanos se encontraban ante el gran desafío, el asalto al muro del oeste, es decir, la famosa línea Sigfrido. Ahí es donde venía, digamos, el momento de la verdad. ¿Qué iba a pasar con el cruce del Rin, que era la frontera natural, y que ellos venían con el mal antecedente del fracaso, de la derrota de la batalla de Arnhem, de Market Garden, ¿no? ¿Sí? No sé si hubo otras instancias relevantes, porque lo de Batalla de las Ardenas lo vimos, pero entre lo del bosque de Hürtgen y el asalto al Rin medio, lo que sería la zona central de las ciudades del Ruhr, no hubo otra operación grande. Lo que sí hubo fue un ensañamiento del bombardeo aéreo terrible. Ejemplo paradigmático fue la ciudad de Colonia, que había sido ya atacada por oleadas de 1000 aviones desde el año 42-43. Ahora cuando hablemos del Ruhr, Essen y Duisburg. Cuando hablemos del Ruhr vamos a ver que son todas ciudades industriales, unas detrás de la otra, todas como están, Duisburg, Düsseldorf, todos. Y son todos centros industriales importantes, así que eso ha sido arrasado. Pero que además se bombardeaba tanto zonas industriales como sobre todo zonas residenciales. Claro, porque era bombardeo en carpeta. Y además esto, bueno, cuando volvamos ahora con lo del Ruhr, pero lo de Hürtgen, ¿por qué además fue enterrado en el olvido? Según Wisting también tiene otro libro sobre Hürtgen. Pues dice, una vergüenza para los aliados y una demostración de incapacidad bélica. Pues son 33.000 bajas, 28.000 alemanas, pero son 120.000 tropas, como habíamos dicho, más los reemplazos. Hay 23.000 bajas en batalla y 9.000 fuera de la batalla. Quiere decir de que llevar a los heridos era terrible. Pese al buen servicio médico estadounidense, murió mucha gente fuera del campo de operaciones. Exactamente, no se podía llegar. No se podía llegar, y además el sistema que habían usado con los Volksgrenadier fueron muy bien aprovechados en el sentido, si bien eran tropas bisoñas, muchos de ellos habían sido cazadores furtivos y eran tiradores, había muchos francotiradores alemanes muy bien emboscados y les provocaron había gente que había gente mayor, pero que había hecho la Primera Guerra, en esa zona, digamos. O sea, en Bélgica y Francia, ¿no? Porque no se llegó a Alemania la Primera Guerra Mundial, pero que conocían el terreno. Y también aprovechaban, aunque en muy mínima proporción, combatientes del frente ruso para reforzarlos en la experiencia de las tropas bisoñas, como para prepararlos. O sea, solamente el ataque al pueblo de Schmidt costó el doble de Omaha. Exacto. Sí, el pueblo de Schmidt. Un pueblito. Es un pueblito. O sea, bueno, después de la guerra se criticó también enormemente. Horacio, es un caserío. Es un caserío. Ni siquiera es un pueblo, es un caserío. Es increíble. Después se criticó, después de la guerra, si tenía necesidad, digamos, estas ofensivas sobre Aquisgrán y sobre Hürtgen con semejante costo. Sí, por supuesto. Donde los ingleses no están en ninguno de los dos lados. No, esa fue ellos siempre están en el norte, tratando de superar por Holanda. Claro, porque vos estás haciendo una observación importante, claro. Los ingleses nunca perdieron de vista de que su escenario, como después la zona de ocupación alemana, era el norte, el Báltico. Ellos estaban interesados en el control de los puertos del después de la guerra fue la zona de ellos. Exacto. Y también en las operaciones militares. Por eso, mientras se decía que el mando norteamericano estaba pensando en ver si llegaban a Berlín o no, si les convenía que la sangre la pusieran los rusos y no ellos, y eran aspectos tácticos, pero de avance frontal hacia el oeste.
Los ingleses no, estaban preocupados en ver cómo consolidaban sus posiciones al norte, cómo hackeaban Holanda. Exacto. Estaban pensando en el recupero de Noruega, porque Noruega mantenía el control del mar. Lo que vos decías, Raúl, Hemingway describió la batalla como Passchendaele con 3 estallidos. Sí. 3 veces Passchendaele. Sí. La batalla Passchendaele es la segunda batalla del Somme, la del 17, que fue espantoso para los canadienses, ingleses y todo, y alemanes, ¿no? Fue en el barro. Una carnicería donde los cadáveres y los heridos eran enterrados y desenterrados varias veces. Dos datos para terminar con Jürgen. Sí. Uno es que hubo un objetor de conciencia norteamericano, el soldado de origen, no sé si croata o serbio, Edward Slovik, de la 28 División, que prefirió una corte marcial a combatir. Fue fusilado el 31 de enero del 45, el primer soldado estadounidense en ser ejecutado desde la Guerra Civil. Ah, mirá vos. Eso sí que pero el cargo era porque era cuáquero o porque le dijeron que era por cobardía, pero creo que era un objetor. No se sabe, no se sabe por qué. No es el único fusilado ni por el ejército de Estados Unidos, pero sí por objeción. Y el otro es que hay un teniente alemán, Friedrich Lenfeld, que el 12 de noviembre del 44 murió de heridas severas cuando ayudaba a soldados estadounidenses heridos por el campo de minas Wildeshau, jabalí salvaje, ¿no? Sí. El único memorial de este tipo para un soldado alemán en un cementerio militar. Sí. Así, un momento de humanidad en medio de semejantes horrores, ¿no? Una cosa. Porque Estados Unidos, el otro día me hacía una observación, un amigo, el ingeniero Quarleri, que conoce mucho de estos temas, nunca rindió honores a ningún enemigo. Ajá, sí. Bueno, acordate que hubo... Este tipo de honores han sido individuales, digamos. Sí, individuales por ahí, regimientos, sí. En el caso de la tumba de Wittmann en Normandía, o pero no oficial, no es oficial. No es oficial. Como los ingleses sí lo hicieron, los alemanes sí lo hicieron. Oficial en el año 89, por ahí, del presidente Reagan, Ronald Reagan, visitó el cementerio de Bitburg y tuvo críticas muy severas por parte de ¿cómo se llama? Del Departamento de Estado, en fin, de la política norteamericana, porque había visitado el cementerio de Bitburg. Bueno, eso le pasó a Reagan, ¿no? Estamos hablando ya del año 89, ¿no? Es curioso, con Kohl, todavía estaba Helmut Kohl, de canciller, primer ministro, y junto con Reagan visitaron el cementerio de Bitburg y lo criticaron a Reagan por eso. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Ahora, no sé si tenemos unos minutos, un minuto para cerrar el segundo bloque, aunque se empalma con el tercero. El tema de la estructura de la línea Sigfrido y el problema con que se encontraban los anglo-norteamericanos en cruzarlo. ¿Por qué? Porque la línea Sigfrido en realidad había sido perfeccionada por la organización Todt entre el año 38 y 40. Y luego los alemanes se desinteresaron porque con sus éxitos militares no tenían previsto la línea actualización. Pasó a ser la muralla de Atlántico. Claro, máxime porque después hicieron eso. Pero después, cuando viene esto, aceleradamente empezaron, más que una reconstrucción o agregado, se dice que básicamente no hicieron ningún agregado porque el diseño de la línea, si bien no era comparable a la sofisticación de la línea Maginot francesa, pero cumplía sus finalidades en cuanto a defensas antitanques, alambradas, campos de minas, etc. Todavía están. Y se confiaban en la defensa natural del río, del Rin. ¿Sí? Por eso, que ahora vamos a ver justamente el asalto al Rin y el famoso tema del puente de Remagen y otros, el dilema de la línea Sigfrido fue que algunos atribuyeron a que fue reacondicionada un poco tardíamente, en doble sentido. Primero porque no esperaban que tendrían que utilizarla algún día, y después porque el avance norteamericano habría sido comparativamente más rápido del que calculaban.
Entonces, el gran dilema que tenían, y por eso el dilema de los puentes, era, había cualquier cantidad de tropas alemanas en retirada, incluso en unidades aisladas. La idea era retener los puentes hasta último momento, puentes que estaban dinamitados para ser volados, para dar lugar a que las tropas alemanas en retirada pudiesen cruzar al oeste antes, que fue lo que después se va a presentar en el puente de Remagen, que esperaron hasta último momento porque trataban de poner a salvo, porque tropa que quedaba del otro lado del río se tenía que rendir. Bueno, perfecto. Continuamos en el otro bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Continuamos entonces ahora con las batallas sobre el río Rin. Sí, el único comentario que ya lo hicimos al final del bloque anterior es este. ¿Cómo era? La línea de defensa del Rin en realidad tenía creo que unas 18.000 unidades de fortificaciones, sí, era una cosa muy completa y muy armada. Sí. Desde ese punto de vista no hubo una inversión adicional alemana, pero sí hubo un refuerzo de unidades. Ahora, el dilema que tenían los alemanes era el facilitar hasta el último momento la escapada de las fuerzas en retirada para después. Los puentes estaban volados y ya habían sido volados la mayoría de los puentes importantes. Quedó el famoso puente de Remagen, que era el puente Hindenburg, que era a la altura de Münster, creo, que la ciudad más cercana. Que, aclaremos el episodio en dos palabras, el puente estaba dinamitado. Lo que pasa es que era un puente de estructura metálica enorme, con todo un arco doble de acero, de tal manera que las cargas explosivas, cuando esperaron hasta último momento, le dieron voladura, pero no llegaron a desmoronar el puente. Pero obstruyeron la entrada, por lo cual no podían transitar blindados norteamericanos, pero sí podían entrar unidades de asalto, que es lo que realmente lograron. Es decir, que una unidad, no sé si era del cuerpo de Bradley, no sé cuál era la unidad, se encontró algo así sorpresivamente de que encontraron un puente, no digo intacto, pero un puente transitable. De todas maneras, el puente fue cruzado por unidades de a pie, pero del otro lado del puente se encontraron con resistencia enmascarada alemana, que los alemanes, conociendo el terreno y los recodos del Rin, se encontraron con una encerrona muy jorobada donde empezaron a tener fuertes pérdidas y quedaron contenidos como una pequeña cabeza de playa dentro del puente, ¿no? Mientras tanto, los ingenieros norteamericanos en realidad construían dos puentes de pontones artificiales al sur que le fueron más útiles que el propio puente. El puente de Remagen, porque después el puente de Remagen, después de 2 semanas de lucha, al final fue volado. Fue volado tardíamente, pero se dijo, se voló después que los norteamericanos habían cruzado y después que habían consolidado su posición con los dos puentes artificiales de pontones. Exacto. Y un último comentario, eso lo vi en un documental en realidad que contaba la anécdota de qué había pasado con el capitán, creo que era capitán, no era un oficial de alta graduación alemán, que estaba a cargo de la defensa del puente. Cuando la noticia llega a Berlín, al cuartel general del Führer, de que había caído un puente, decían intacto en manos de los aliados,
Hitler ordena el fusilamiento del jefe responsable. Y después resultó que ese jefe responsable ni siquiera había abandonado su puesto, sino parece ser que la historia fue que el tipo, imposibilitado de poder frenar las tropas norteamericanas que estaban contenidas por los francotiradores en la zona, el mismo tipo se habría ido en bicicleta hasta el refugio más cercano a pedir refuerzos urgentes. Exacto. Después que pidió los refuerzos, volvió a su lugar de trabajo, digamos, su puesto. Y ahí se encuentra con la orden de ejecución de Hitler y lo fusila. Esta última etapa de la guerra es trágica, es terrible. Tiene lo que ocurre en todos los bandos y en todos los equívocos, pero además aquí hay una espiral de odio, digamos. Porque los norteamericanos que venían de lejos a un territorio, digamos, para el cual no estaban realmente preparados, decían, ¿por qué no se rinden? Porque es evidente, tienen la ciudad aplastada, tienen todo destruido. ¿Cómo es que no se rinden? Entonces empieza a haber un ensañamiento, que está muy bien explicado en Atkinson. Por eso en el Ruhr está acompañado el Ruhr de un montón de episodios desgraciados. Sí. Por empezar. De crímenes de guerra, de crímenes de guerra, digamos, hay violaciones de mujeres alemanas, como como en el frente con los soviéticos, como en el frente ruso. Lo que pasa es que no se rellena ahora. Ventilaron las del frente ruso y no se ventilaron estas. Que fueron, no sé si tantas, porque es una estadística un poco difícil de precisar. No fue algo así como institucional, porque estaba promovido desde el gobierno. Estaba el famoso vocero del Kremlin, Ilya Ehrenburg, que lo decía públicamente, llamaba a la soldadesca a violar mujeres. Está en la proclama del Ejército Rojo de entrada en Alemania, la devastación justamente de la ciudad. Le costó a Ilya Ehrenburg esa proclama, le costó, creo que el manicomio, no sé, el exilio internó en su propio... Después cayó en desgracia. Cayó en desgracia, pero cayó por eso. Casa, no podía salir. Su propia casa, pero es por la proclama. La proclama era terrible, las cosas que decían eran terribles. Ahí, del lado occidental, esa proclama no existió. Pero los hechos siempre cuentan, ¿no es cierto? Y las violaciones estuvieron. El asesor del Ministerio de Guerra de Estados Unidos, la Secretaría de Guerra, Lovett, dijo, si vamos a tener una guerra total, que sea lo más horrible posible. Sí. Esto institucionalmente está diciendo trompada libre, muchachos, ¿no? Sí. Y dice un cabo, en una carta, un cabo norteamericano que está ahí, dice, gracias a las fuerzas aéreas aliadas, gran parte de Europa se está pareciendo a Stonehenge. Sí. Stonehenge es la ruina son piedras, son menires, altares, ¿no? Sí, prehistóricos. Y claro, los historiadores dicen que los libertadores, ya lo decían en Francia, se convirtieron de repente en saqueadores, violadores y asesinos. Sí. Dictaron 443 penas de muerte por violación y asesinato, e incluso ahorcamiento público en el ejército de Estados Unidos. Sí. Aunque un detalle, el 80 o 85% de los penalizados por el coso eran negros. Además. Eran negros, o sea, hablaban de discriminación, porque frente a iguales delitos, a los que mandaban al frente y los ponían como ejemplo, da la casualidad que creo que el 80-85% era gente de color. ¿Saben cuántos desertores en diciembre, a partir de diciembre del 44, vagaban por la zona esta? 18.000 desertores norteamericanos y 10.000 prófugos británicos. Mira vos. Están 18.000 desertores norteamericanos. Y 10.000 prófugos británicos. Ponete en situación, esto es un ejército victorioso, la guerra se estaba ganando. A esta altura de la situación, ¿de qué fecha es eso, la celebración? A partir de diciembre del 44. A partir de diciembre del 44. Bueno, diciembre del 44 absolutamente era transparente, la guerra estaba perdida. Era a ver si resistía un poco más o un poco menos, pero la guerra estaba perdida. Pero vos fíjate una cosa, que sin citar las brutalidades hechas en territorio alemán, ya se habían preanunciado en Francia.
donde la cantidad de muertes, primero muertes civiles por el bombardeo aéreo, como ocurrió en Dunkerque, en Normandía y otros más. Pero después, me acuerdo haber leído las estadísticas. Primer término, borracheras para el ejército norteamericano. Saqueos. Segundo cargo, saqueos. Robaban directamente a los pobladores y violaciones. Que paradójicamente, hace pocos años, el presidente ruso, Putin, elípticamente descargó las responsabilidades rusas, hablando de que sí, hablan de las violaciones rusas, pero las que se están destapando, porque en efecto en Estados Unidos y en Alemania se empezaron a desclasificar informaciones de la época que hablaban del tratamiento a las mujeres capturadas, etcétera. Y en Francia. Y en Francia, esto es muy grave porque yo creo que es la quiebra de la moral del soldado. Es decir, llega un momento que hay una quiebra espiritual en el soldado. Ahora, ahí está el temple de un ejército, ¿o no? 11 consejos de guerra por graves delitos en Estados Unidos. Y 126 consejos de guerra sumarios por infracciones menores. Hay un noticiero. Ojo, los alemanes dictaron 50.000 sentencias de muerte. La mitad la cumplieron. Sobre todo por desobediencia y abandono de posición, sobre todo en Stalingrado, todos esos lugares en el frente ruso. Lo que pasa es que la disciplina prusiana en esa época, era pasó con este primero la disciplina prusiana, segundo el código interno de cada una de las armas. Cada una de las armas tenía un código, había un código general de las Fuerzas Armadas, pero además cada particular. El famoso código de la Waffen-SS era terrible. Vos sabés que un robo significaba un fusilamiento, una violación significaba fusilamiento, muy complicado. Eso pasó, sucedió eso sucedió. Pero el problema es que está agravado en estos momentos por la situación desesperante y la inconducta del mismo enemigo, que es curioso porque está triunfando. Vos decís, bueno, están perdiendo la desesperación. No, están ganando, pero el odio vino por la resistencia. Es muy curioso eso, ¿no? El miedo en las formaciones de bombardeo a partir de octubre, noviembre del 44, hubo incluso rebelión de tripulaciones de bombardeo que no querían bombardear a Alemania por la artillería antiaérea. Ya no había casi Luftwaffe, sobre todo porque no había combustible. Pero fíjense, ¿no? La mitad de todos los aviones norteamericanos derribados sobre Alemania en la guerra fueron por la Flak. O sea, 5.380, claro. De explicar lo que quiere decir artillería antiaérea. 4.274 fueron debido a caza, 2.033 por otras causas, ¿no? Pero fíjense que la Flak, más de la mitad. Porque ¿qué hacían? Hacer una retícula. Entonces, primero disparaban los B-17, venían muy altos. Primero disparaban los cañones de 120 y pico. Después disparaban los 88. Y los que iban a baja altura, los casi todos los agarraban entre los de 37 y 20. Era un picadero de carne, porque era una retícula. ¿No? Entonces había que atravesar como un mosquitero. Exactamente. Había que atravesar un mosquitero. Fíjense, ¿no? Entre julio del 42 y abril del 45, la octava Fuerza Aérea Norteamericana perdió 1.798 bombarderos pesados, 1.046 de ellos entre noviembre del 41 y mayo del 45, pero también dañados, y que muchos no se recuperaron, 54.539 bombarderos, 47.000 tripulaciones fueron tocadas por esto, 26.000 muertos. Ojo, el Bomber Command, mucho más todavía, ¿no? Bombardeaba de noche permanentemente. Perdóname, por cuestiones de tiempo, para que no se nos escape Vamos, el tiempo. Entonces, Bolsa del Ruhr. Habíamos dicho desde el comienzo de que el objetivo central era destruir o neutralizar la zona industrial y por ende de provisionamiento militar del Ruhr. Más allá de las discrepancias internas, lo cierto es que la Bolsa del Ruhr se consolidó. En realidad los aliados dirigieron, por lo que yo tengo entendido, 3 puntas de lanza. Una la dirigió Montgomery desde el norte, porque después pudo avanzar, cruzar desde el norte, y la función de los ingleses era cerrar el cerco desde el norte. Y al sur era a la altura de justamente de Aquisgrán era la penetración de Bradley.
Sí, ¿no? Sí. Y más al sur venía la punta de lanza de Patton, Sí. dentro de la... La cuestión es que ahí se da todo un dilema que es una tragedia, porque... Una línea por el norte y dos por el sur para acercar toda la zona para del Ruhr. acercar la zona del Ruhr. ¿Qué pasa? El comandante asignado a eso era uno de los comandantes más meritorios de la Segunda Guerra Mundial, el mariscal Rommel, que había estado... No, Model. Walter Model. Walter Model, que se había desempeñado heroicamente en el frente ruso, Sí, y a quien Hitler lo pone al mando, ¿no? Sí. Del grupo de ejércitos B, que era el que se replegaba hacia el norte. ¿Qué ocurre? Model no tenía un ejército en condiciones organizadas, porque las unidades habían sido diezmadas y sufrían el problema clásico de que eran unidades que estaban sobre el plano, pero en la práctica estaban diezmadas y podían tener 2, 3 mil y hombres heterogéneas, nada más. la heterogeneidad, Claro, y la diezmados y heterogéneos. claro. Eso es complicado, ¿no? Claro. Organizar y que eso... el dilema de Model se transformó en un dilema personal, porque él no quería Para dar un sacrificar los hombres. ejemplo muy simple, es como si te hubiera caído una fuente y la tenés que pegar con poxipol. Estaba todo roto y había que pegarlo como se pega con Él Pegipol. estaba viviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el Se problema dice del que ejército esto fue la ofensiva del Ruhr, ya se encara a partir de febrero, si no me equivoco. De febrero. ¿no? Sí, No hay que olvidarse que 7 de febrero era la famosa conferencia de Yalta, donde ya había tomado estado público que Alemania iba a ser dividida entre las 4 potencias. Exactamente. Que alguien dijo formalmente, que le ahí dieron, formal. Claro, que le dieron un argumento servido en bandeja a Goebbels, porque Goebbels pudo mostrar al pueblo alemán cómo tenían previsto dividir Alemania. Y en unos días está precedido por el discurso del 30 de enero del 45, que el jefe de Estado alemán dijo que lo que iba a pedirle a su pueblo no se lo había pedido a nadie, jamás a un pueblo, que era que se quitara el pan de la boca y le entregara a los soldados del frente. Y que cada alemán vivo tenía que luchar por cada metro de tierra, por sus familias. Y eso, dice, no se lo pidió nadie, a ningún pueblo, yo se lo pido a los alemanes. Esto, porque eso, dice el discurso ese trágico, porque eso es la única forma de perdurar en el porvenir. Ahí, eso muy pocos días antes de Yalta. El discurso ya estaba planteado en términos trágicos, dramáticos. Sí, absolutamente trágico. Lo que pasa es que el dilema de Model fue este. Él estaba consciente de que no tenía unidades suficientes para poder combatir esa desproporción de fuerzas. Exacto. Y que sus unidades estaban en gran medida desintegradas por las bajas y por la desconexión entre ellas. Por eso te dije como un plato roto que hay que pegarlo. Es claro. En todo pedazo. Ahora, frente a eso, según se sostiene y que estaría documentado desde ya, Model pidió insistentemente a Hitler que le permitiera organizar un escape, abandonar el Ruhr, rompiendo hacia Wiesbaden, no sé, hacia qué lugar, para hacer lo que se había intentado en su momento en Stalingrado, hacer un escape a tiempo abandonando el Ruhr. Y ahí se dice que Hitler le dio una directiva tajante de defender el Ruhr hasta el último hombre. Claro. Y él se encontró frente al dilema, que veía que sus unidades iban a caer muertas como mosca y todo. Entonces, se dice que mandó un emisario especial al cuartel general del Führer, y cuando llegó en enero, era el 13-14 de enero, en el momento que los rusos estaban lanzando la ofensiva del Oder. Claro. Exactamente. Y que dice que el ayudante de él ni se atrevía a proponérselo, porque el ambiente de tragedia que había en ese momento frente a la ruptura del Oder, y Hitler le había dejado tirado como una posibilidad que podía recibir refuerzos del general Wenck, que lo estaba necesitando para reforzar a Berlín. Sí. Así que prácticamente Model decepcionado. Fue ahí cuando Model convoca a los comandantes dependientes de él y los deja en libertad de acción, diciendo que aquel que no pudo, ojo, un tipo que había sido combativo hasta el extremo, pero que primó en él la consideración... Lo que se llama un tropero.
ejército. Él como militar, porque aparte se le atribuía a Model haber sido un oficial nazi, y en realidad no consta que él hubiese tenido una adhesión ideológica. Sí tenía una adhesión a Hitler y al mando alemán, eso sí, a muerte, pero no que estuviese comprometido ideológicamente. Era un soldado... Rommel sí había sido Rommel el botón del partido. Es claro. Además, no me consta. Había una presión de la propaganda, porque también Goebbels había alargado algunos comentarios acerca de aquellos que estaban rindiéndose en el oeste, etcétera, los traidores que estaban. Entonces se encontró con un verdadero dilema personal. Según entiendo, la cosa se zanjó así. Model, ya sin posibilidad de defensa del Ruhr, a mitad de semana la bolsa del Ruhr había sido penetrada y dividida en 2 secciones por los aliados. Quedaron 2 grupos ya imposibilitados de conectarse entre sí. No tenían combustible, no tenían armas, no tenían unidades de artillería, tanques. Y la desesperante falta de municiones. El problema de las municiones era una cosa tremenda. Within dice directamente que Marshall y Bradley se oponían a Eisenhower. Eisenhower estaba empecinado en la toma del Ruhr. Porque en el fondo se podía ver, digamos, con tropa de segunda línea, haber aferrado a los alemanes y haber hecho maniobras, pero claro, hubiera beneficiado a Montgomery. Patton y Bradley no lo querían a Montgomery. Pero además Eisenhower ya sabía que Berlín iba a caer, era para los rusos. Entonces, el 11 de abril del 45, cuando llega el 9º ejército al Elba, Eisenhower lo frena. Dice, eso sí, al final. El encuentro de Torgau, de Torgau con los rusos, que le dice, sí, perfecto, se saludan ahí, pero no avancen más allá de eso. Pero estaba, esa línea ya estaba delimitada en Yalta. Estamos hablando de abril, Yalta ya no es que había cuajado completamente y estaba todo aprobado y firmado. Es decir, la línea divisoria era el Elba, y por eso Patton pasó en el sur. Pero los que pasaron inclusive el Elba y llegaron a Leipzig tuvieron que retroceder. Es decir, el acuerdo era esta la línea de demarcación. Bueno, terminamos, dice... Espera, pero volviendo a lo del Ruhr, es claro, el dilema de Model, cómo se zanja, no sé si vos ibas a comentar eso. El dilema de Model es que aparentemente él en los últimos días convoca a sus comandantes allegados y los deja en libertad de acción, diciendo que aquel que no tuviera recursos estaba permitido rendirse, lo cual era algo así como una contradicción de que un mariscal alemán diese esa orden. Ahora, él, como cuestión de honor, por eso el trauma de von Paulus, que siendo mariscal se rindió. Por eso lo último que se sabe de él es que él dio primero la libertad de acción a sus comandantes para que se pudiesen rendir, pero que él todavía dice, yo no voy a entregar, después de haber estado combatiendo durante 4 años, no voy a entregar mi espada. Entonces él mismo se despidió de sus allegados, se alejó en un bosque y se pegó un tiro, se suicidó. Witting termina diciendo, dice, cuando los historiadores militares sometan a su ponderación la contribución de Eisenhower a la campaña de Europa Occidental, considerarán sin rodeos como uno de los mayores errores estratégicos de las operaciones de la Bolsa del Ruhr. En un análisis final, la batalla del Ruhr jamás debió haberse producido. Porque se podía ocupar en lo que había que ocupar de otra manera. En cambio acá... Ahora, lo de Model que contó él, Model en realidad, haciendo una inspección del frente para controlar los distintos grupos y darles esa independencia que vos dijiste operativa, se encontró que estaba muy cerca una patrulla americana y le dijeron, es muy difícil pasarla. Y ahí decidió, bueno, él lo había decidido de antemano, no se iba a rendir, y dijo, bueno, llegó el momento de no rendirse. Esa fue la pero digo, la actitud caballeresca de él fue que como militar tenía la orden de no rendirse, ni hacer rendir a sus hombres. Pero viendo el estado desesperante de la situación, los dejó en libertad de acción, pero él asumió su responsabilidad como mariscal y se mató. Un bueno, acto... continuaremos en un próximo programa.